Hola, es famosa la afirmación de Maquiavelo, según la cual para que haya un Estado bien gobernado y estable, se requiere de buenas leyes y buenas armas. Estas, las armas, permiten que el Estado sea independiente, pues le hacen posible defenderse de potenciales usurpadores, pero solo las leyes le dan la estabilidad que requiere en tanto fundan y consolidan sus instituciones. Insinuamos, sin embargo, que para Maquiavelo faltaría aún un tercer elemento fundamental que consolide y dé forma a un Estado, y que ese elemento es la religión. Pero dirán ustedes, ¿cómo puede ser que la religión sea para Maquiavelo un fundamento esencial de la vida política? ¿Cómo podría pensar esto alguien que ha hecho antes una crítica furibunda, no solo de la Iglesia Católica, sino de la propia religión cristiana a la que reconoce pertenecer? ¿Qué entiende acaso este señor por religión? ¿Cómo, en fin, puede la religión servir de apoyo y fundamento en la construcción de una república o un reino? Para responder a estas preguntas debemos empezar por aclarar qué entiende Maquiavelo por religión y con base en ello comprender qué es lo que tanto admira en la antigua religión romana, según él mismo nos lo presenta en los capítulos 11 a 15 del libro primero de los Discursos. En toda religión podemos distinguir al menos 4 elementos básicos. 1. Un objeto de veneración al que solemos llamar Dios o dioses, según sea el caso. 2. Una doctrina, es decir, un conjunto de creencias y dogmas que reconoce como verdadero la comunidad de creyentes. 3. Una comunidad de creyentes unida por un cierto número de vínculos éticos. Y 4. Una serie de ritos y de actos de culto que actualizan las creencias y mantienen vinculados a los miembros de la comunidad. Por supuesto, cada religión combina estos elementos de forma diversa y pone el acento sobre uno de ellos y en detrimento de otros. De esta forma, hay religiones que enfatizan los vínculos éticos entre sus miembros, mientras que otras parecen más preocupadas de la pureza doctrinal o el cumplimiento estricto de normas y rituales. Es necesario tener en cuenta estos elementos para entender que cuando Maquiavelo habla de religión, lo hace desde algunos presupuestos básicos que nunca deberíamos perder de vista. En primer lugar, a él le importan muy poco, prácticamente nada, los aspectos espirituales o doctrinales de una religión. Solo le interesan sus aspectos prácticos, y entre ellos los políticos más que los estrictamente éticos. Así pues, le tiene sin cuidado si la gente cree o no cree en Dios, si sus ideas son ortodoxas e incluso si su comportamiento moral es el adecuado. A Maquiavelo, y esta es la segunda consideración, a él solo le interesa la religión en su sentido estrictamente político, es decir, si la religión que practica una comunidad es la que mejor sirve para constituirla como un Estado estable y bien organizado, o más bien es algo que va contra su unidad y felicidad. Motivos todos de estrechez espiritual, dice Federico Chabod, uno de sus más importantes comentaristas, agravados en último término por esta disposición fundamental del espíritu de Maquiavelo, que poco experimenta la emoción de cualquier movimiento espiritual, no contenido en la pura idea política, que ignora no solo lo eterno y lo trascendente, sino también la duda moral y el ansia tumultuosa de una conciencia que se replega sobre sí misma, que en consecuencia
se ve forzadamente llevado a transmutar el valor, a la vez humano y místico, de una fe en valor plenamente político, encuadrado en las leyes y en los órdenes del Estado. Pero hay algo más. Cuando Maquiavelo habla de religión, lo hace en el sentido que esta palabra tenía en la antigüedad romana, que es muy distinto de lo que hoy entendemos por tal. La antigua religión romana difiere de la nuestra en muy diversos sentidos, que caracterizaré por ahora en unos breves trazos. No había en la antigua Roma una religiosidad personal, pues el trato con los dioses era más bien un asunto contractual. Solo se honraba a los dioses para obtener su protección. Más que imágenes, templos y doctrinas, lo que había allí era un gran panteón donde cabían todos los dioses, no solo los propios, sino incluso los importados de otras latitudes, como los dioses griegos. Los romanos adoraban multitud de dioses, en honor de los cuales construían templos y hacían sacrificios de animales. Y si bien sus preferidos eran Júpiter, Minerva y Juno, con el tiempo hasta algunos emperadores se harían adorar como tales. Esa religión, la religión romana, tenía además dos aspectos distintos. Uno público, el culto estatal, y otro más privado o doméstico. El culto doméstico, nos cuenta Mircea Eliade, que giraba en torno del hogar, consistía en sacrificios de animales y en ofrendas de alimentos y de flores a los antepasados, lares y penates y al genio protector del lugar. 2 veces al año, la ciudad hacía fiesta en honor de los espíritus de los difuntos, los manes y los lémures, que retornaban a la tierra y se alimentaban de la comida que les habían dejado sobre las tumbas. Los romanos, además, eran tremendamente supersticiosos y por ello concedían suprema importancia a consultar la voluntad de los dioses antes de emprender sus grandes empresas. Recurrían a oráculos y a prácticas adivinatorias de todo tipo y tenían diversas fiestas para rendir culto a sus muchas deidades. Se podrían ofrecer muchas otras caracterizaciones de la antigua religión romana, pero con las anteriores es suficiente para indicar lo esencial, que la religión romana tenía muy poco que ver con la creencia en un dios determinado. Cada uno podía creer en el dios que quisiera y venerarlo a su modo, y tenía mucho menos que ver aún con una doctrina teológica o un cierto comportamiento ético. Lo esencial en ella era el cumplimiento de los ritos y la participación en ellos. Ser religioso era participar en los ritos, en esos actos de culto mediante los cuales el ciudadano se procuraba el favor de los dioses. Esto es esencial para comprender que cuando Maquiavelo ve en la religión uno de los fundamentos esenciales de un Estado bien constituido, en lo que está pensando no es en las clásicas religiones del libro, como el cristianismo, el judaísmo o el islamismo, con sus complejos sistemas doctrinales y éticos, o con su afán de regular la vida de los hombres y procurar su salvación. Estaba pensando más bien en otra cosa, en la antigua religión romana, tal como se la practicaba en los pequeños pueblos y por los hombres comunes. Decíamos que la religión romana era más una serie de ritos o actos de culto que un conjunto de doctrinas. Esto es esencial para comprender lo que nos dice Maquiavelo sobre la religión en los capítulos 11 a 15 del libro primero de sus discursos sobre la primera década de Tito Livio. Allí no nos habla de creencias o doctrinas, sino de una serie de
prácticas rituales muy particulares, de las que haremos un breve recuento. Entre dichas prácticas estaban, en primer lugar, esas conversaciones con la ninfa Egeria, que decía tener a menudo Numa Pompilio, el gran fundador de la religión romana, y en las cuales se inspiraba a la hora de crear nuevas instituciones para la ciudad. Estaban también, y eran muy fundamentales, los juramentos, como ese juramento que, enarbolando su espada tras ser derrotados por Aníbal en la batalla de Canas, ese juramento que exigió Escipión a los soldados romanos de que no abandonarían a su suerte a la patria, o como aquel otro juramento por medio del cual Manlio Torcuato se reconcilió con su padre. No menos importante era la consulta de oráculos que hacían los gobernantes romanos y muchos otros gobernantes de la antigüedad antes de tomar las decisiones personales y políticas más fundamentales. Y estaban también los augurios y su interpretación, que daba lugar a prácticas bastante pintorescas, como aquella según la cual, si los pollitos picoteaban, esto era un buen augurio de que a los soldados les iría bien en la batalla. Nos lo cuenta así el propio Maquiavelo. Los romanos les prestaban más atención que a cualquier otra ceremonia religiosa y usaban de ellos en los comicios consulares, al iniciar una empresa, al mandar fuera a los ejércitos, al comenzar una batalla y en todo acto importante, civil o militar, y nunca hubieran podido emprender una expedición sin antes persuadir a los soldados de que los auspicios les prometían la victoria. Entre otros adivinos, había en los ejércitos una clase de augures llamados pullarii, y cada vez que se disponían a entablar combate contra el enemigo, querían que los pullarii hiciesen sus auspicios. Y si los pollos picoteaban, combatían con buenos augurios, y si no, se abstenían de la refriega. No obstante, cuando la razón les mostraba que debía hacerse otra cosa, aunque los auspicios fueran adversos, la hacían, pero dándole la vuelta con tantos términos y modos que no pareciese que se hacía despreciando la religión. Y había, además, toda una serie de ceremonias, sacrificios, ritos y fiestas de diversa índole en las que había todo tipo de cosas. Actos adivinatorios basados en la inspección de las entrañas de los animales, juramentos conyugales, mujeres obligadas a conservar su virginidad por 30 años para conservar el fuego sagrado, ritos agrarios y hasta fiestas en que se golpeaba a las mujeres con tiras de piel de carnero para asegurar su fertilidad. Desde luego, Maquiavelo no era tan ingenuo como para creer en la efectividad y verdad de cada una de estas prácticas y rituales que conformaban la religión de los antiguos romanos. Era consciente de que en todo esto había mucho de engaño y superstición, pero eso no le preocupaba, pues lo importante no era si tales prácticas eran verdaderas o efectivas, sino si resultaban creíbles y, sobre todo, si con ellas se lograban los resultados políticos deseados. El buen gobernante debería entonces saber hacer uso de todas estas creencias y rituales, aunque fuesen falsas, si ello contribuía al buen gobierno de su república o su reino, en vez de creer en una religión que, como la cristiana, no solo divide a los hombres, sino que quita todo fundamento a una moral y a una religión cívica. Los que estén a la cabeza de una república o un reino, dice Maquiavelo, deben pues mantener las bases de su religión. Y hecho esto, les será fácil mantener al país religioso y por tanto bueno y unido. Y deben favorecer y acrecentar todas las cosas que sean beneficiosas para ella, aunque los juzguen falsas.
y precisamente pondrán más cuidado de hacerlo cuanto más prudentes y versados en las ciencias de la naturaleza sean. Y si los príncipes de las repúblicas cristianas hubiesen mantenido esta religión tal como fue constituida por su fundador, estarían los estados y repúblicas cristianas más unidos y felices que lo están. Y no puede haber mayor prueba de la decadencia de esta religión que ver cómo los pueblos que están más próximos a la Iglesia de Roma, cabeza de nuestra fe, son los menos religiosos. Y quien considere sus fundamentos y vea qué distintos de ellos son los usos presentes, juzgará sin duda que se acercan la ruina o el castigo divino. Maquiavelo fue un crítico mordaz de la Iglesia y el cristianismo, pero no un enemigo de la religión, al menos de la religión como él la entendía, como una serie de preceptos y prácticas rituales que pueden contribuir de un modo significativo a la unidad y felicidad de una sociedad y a la consolidación de un Estado. Él cree que la religión, por supuesto, una religión estrictamente civil, como lo fue la antigua religión de los romanos, y no una religión enredada en disputas doctrinales, en la defensa a ultranza de una inútil ortodoxia, o de fundamentalismos morales, o de dogmas teológicos. Una verdadera religión es el mejor instrumento que existe para prevenir y resolver los conflictos que hacen daño a una sociedad. Y ello porque la religión, cree él, puede confortar a los combatientes, consolar a los menos favorecidos y procurar ciudadanos mejores y más respetuosos de las leyes. Y, de nuevo, la prueba más fehaciente de ello la ofrecen los romanos. La religión introducida por Numa se encuentra entre las primeras causas de la felicidad de aquella ciudad, porque ella produjo buenas costumbres. Las buenas costumbres engendraron buena fortuna, y de la buena fortuna nació el feliz éxito de sus empresas. Y del mismo modo que la observancia del culto divino es causa de la grandeza de las repúblicas, así el desprecio es causa de su ruina. Porque donde falta el temor de Dios, es preciso que el reino se arruine o que sea sostenido por el temor a un príncipe que supla la falta de religión. Y como los príncipes son de corta vida, el reino acabará enseguida en cuanto le falte su fuerza. La actitud de Maquiavelo ante la religión es profundamente ambigua. Por un lado, la exalta como el fundamento básico de una sociedad bien gobernada, pero por el otro, la degrada, al reducirla a una serie de prácticas rituales que, si bien pueden tener una función política, la de procurar consuelo a los humildes y valor a los guerreros, y la de servir como catalizador de los conflictos sociales, eso no da cuenta de los significados más profundos que una religión puede tener en la vida de los hombres. Y lo más delicado de todo, para poder valorarla, tiene que reducirla a sus aspectos puramente exteriores, dejando de lado sus elementos éticos, espirituales y propiamente teológicos, que son los que le dan a una religión su sentido y fundamento. Maquiavelo no se destacó por ser un crítico honesto y profundo de la religión, pero sería imposible comprender su pensamiento político sin entender lo que para él significaba la religión. No menos ambigua es su actitud ante los miembros del clero. Los adula al tiempo que los critica de forma severa. Mientras los trata en privado, denigra de ellos en público. Y aunque muchos son sus amigos, e incluso uno de ellos es su hermano, cuando se refiere a los curas, los retrata como astutos, taimados, traicioneros e hipócritas. Sus comedias serán el espacio privilegiado para que haga de ellos objeto de burla
y desprecio. Maquiavelo fue, entre otras cosas, un escritor satírico y burlón. Le gustaba contar historias grotescas y escandalosas, y sus obras están llenas de anécdotas pintorescas y de retratos de costumbres propias de su época. Incluso los perfiles que nos hace de ciertos personajes, como César Borgia o el Papa Julio II, tienen algo de banal y caricaturesco. No olvidemos que fue un gran comediante y que era poco mesurado a la hora de hacer burlas de los personajes de la época y de mostrar desdén por quienes no eran de sus afectos. Las comedias, además, tienen por fin retratar la vida privada y hacer mofa de ella. Por ello, sus personajes son bastante típicos: el marido cornudo, la mujer engañada, la criada cómplice que sirve de Celestina, la amante ligera y, por supuesto, el cura alcahueta, que a menudo es también el amante astuto y traicionero. El personaje de Fray Timoteo en su comedia La Mandrágora es un claro ejemplo de ese cura interesado e hipócrita que se presta para el engaño con tal de obtener favores personales. Pero hay también una comedia suya poco conocida, El Padre Alberico, publicada como una de sus obras escabrosas. En ella el personaje central es un cura astuto e hipócrita, un individuo sin vergüenza ni escrúpulos que está enamorado de Catalina, la esposa de su amigo Américo. Este cura obra como un ser maquinador y perverso al que no le importa inventarse una mentira reforzada, con tal de lograr su propósito de acostarse con Catalina. Y claro, como todo hombre astuto y traicionero, se las arregla muy bien para salir de todo ese entuerto, haciéndose el desentendido y posando de virtuoso. Los invito a leer esta comedia simplona, y más parecida en muchos aspectos a los cuentos del Decamerón que a una obra de teatro, como testimonio del desprecio de Maquiavelo hacia los curas. Solo como una muestra, me permito citar este par de perlas. Lo que dice este cura, primero a Catalina, la mujer a la que acosa, y luego a Américo, su esposo. A Catalina: hija mía, en medio de tales tribulaciones es necesario usar de paciencia y poner la esperanza en el Señor. Después es menester que luchemos con todas nuestras fuerzas por ahuyentar el mal y no hacer sino el bien. Ahuyentar el mal es hacer de suerte que vuestro marido deje ese amor que ha concebido por su comadre. Hacer el bien es remediaros a vos misma, lo cual será fácil, puesto que queráis hacerme caso y conduciros según mis consejos. Y a Américo, el esposo de Catalina con quien se acaba de acostar: sabed que la naturaleza tienta constantemente al hombre y que el arrepentirse es virtud de los ángeles, mas perseverar en el crimen no pertenece sino al demonio. Como estaréis en pecado mortal si continuáis viviendo de tal suerte, hago cuenta que os decidiréis por amor de Dios, ya que no por amistad a mí, por vuestro propio bien y honra, a romper ese enredo para consagraros exclusivamente a vuestra esposa, que en verdad es mujer de bien y de honor, que os ama sobre todas las cosas y tiene en la más alta estima vuestras atenciones. En verdad, Américo, que podéis enorgulleceros de tener la mujer más joven, más prudente, más virtuosa, no diré únicamente de Florencia, sino del mundo entero. ¡Qué hipocresía! Pero a todas estas, ¿qué hace Maquiavelo dándonos lecciones de moral? ¿No es él acaso el más inmoral de todos los autores? Tal vez no. Solo es aquel que hizo de la relación entre la moralidad y la política una de las cuestiones más disputadas. De esta relación entre ética y política, uno de los temas centrales del pensamiento de Maquiavelo,
se ocuparán nuestros próximos videos. Hasta pronto.